Dios Padre, te damos gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por estar con nosotros. Recibimos la salvación por la sangre de Jesucristo. Ayúdanos para que podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este retiro de verano. Muchas personas asistieron a este retiro. Dios estaba con nosotros hasta ahora. Hoy queremos aprender acerca de José. Ayúdanos para que podamos escuchar esta palabra con atención. Abre nuestros corazones. Ayúdanos para que podamos aprender tu voluntad. Confiamos todo en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Primero vamos a buscar Génesis capítulo 37, versículo 1, 2. Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1, capítulo 37, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 37, versículo 1 y 2. Antiguo Testamento, Génesis capítulo 37, versículo 1 y 2. Ya lo tienen. Pueden ver esta pantalla o pueden leer su Biblia. Leamos juntos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Hasta ahora ustedes aprendieron acerca de Esther y ¿quién aprendió? ¿A quién aprendió? Por eso hoy vamos a aprender acerca de José. Cada uno tiene un significado de su nombre, ¿verdad? Ustedes también tienen un significado de su nombre, ¿sí o no? ¿Verdad? José también tiene el significado de su nombre. Significa añadir. Eres un hijo de Raquel, ¿verdad? Raquel es la esposa de Jacob. Raquel no tenía su hijo por muchos años, pero al final Dios le dio este hijo, se llama José, ¿sí, verdad? Por eso José significa añadir. Hoy queremos aprender acerca de la vida de José. Primero, nosotros tenemos que saber, José es la sombra de Jesucristo. Ustedes aprendieron acerca de Esther y otra persona. Por ejemplo, Moisés, David. Hoy en este retiro no aprenden acerca de David, ¿verdad? Pero podemos saber que varias personas que están escritas en la Biblia tienen los errores, ¿verdad? Por ejemplo,
el rey David también tuvo error. Cometió adulterio, cometió homicidio, ¿verdad? Moisés también tuvo error, mató a la gente, ¿verdad? Pero cuando nosotros aprendemos la vida de José, casi no había problema, casi no había error, casi su vida era perfecta. Por eso nosotros podemos saber que José es la sombra de Jesucristo. Ahorita queremos aprender comparando José y Jesucristo. Vamos a ver Génesis capítulo 37, versículo 13 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La Biblia dice: Israel amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Quién es Israel? Jacob, ¿verdad? Jacob, su nombre se convirtió en José, en Jacob, Israel. Jacob se convirtió en Israel. Por eso Israel es padre de José. Israel amaba a José más que a todos sus hijos. También Jesús es único hijo de Dios. Así que la Biblia dice, Mateo capítulo 3, versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado. Dios dijo. Porque Jesús es un hijo unigénito de Dios. Por eso Dios amaba a Jesús mucho. También Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Por eso José es la sombra de Jesucristo. Con otro versículo vamos a aprender. Génesis capítulo 37, versículo 12 dice: informaba José a su padre la mala fama de ellos. José informaba sobre los errores de sus hermanos a su padre. Por eso sus hermanos le aborrecían. También Jesús también reprendía a los judíos. ¿Por qué? Ellos no recibieron la salvación. Ellos, aunque creyeron en Dios, aparentemente no creyeron en Jesucristo. Por eso Jesucristo reprendía a los judíos así. Mateo 23, versículo 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Reprendía. Jesucristo reprendía a los judíos. José también informaba a su padre sobre los errores de sus hermanos. ¿De verdad? Por eso José es la sombra de Jesucristo. Y con este versículo también podemos aprender que José es la sombra de Jesucristo. Génesis 37, versículo 4 dice, leamos juntos: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Sus hermanos aborrecían a José. ¿Por qué? José informaba sobre sus errores a su padre. Por eso sus hermanos le aborrecían. También Jesucristo, también los judíos
odiaban a Jesucristo. Los judíos perseguían al Señor, ¿sí, verdad? Por eso nosotros podemos saber que como Jesucristo fue perseguido por los judíos, los cristianos también serán perseguidos. Porque aquí en la Biblia dice, San Juan capítulo 15, versículo 20 dice, yo no puse en la pantalla, yo leo nada más. Juan 15, 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Como los judíos persiguieron a Jesús, también los gentiles persiguen a los cristianos, ¿verdad? Por eso tenemos que saber. Génesis capítulo 37, versículo 13 dice, leamos juntos, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿cómo dijo? Heme aquí. Cuando su padre Jacob mandó a José a sus hermanos, José obedeció o no? ¿Obedeció o no? Obedeció bien. Obedeció bien. José obedeció bien a su padre. Jesucristo también obedeció a su padre, quien es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos saber que saber sobre la Trinidad. Padre Dios, Hijo Dios. ¿Quién es Hijo Dios? Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo obedeció bien la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo murió en la cruz. Su carne, la carne de Jesucristo no quería morir. ¿Por qué? Él también tenía mismo dolor como nuestra carne, ¿de verdad? Jesucristo fue colgado en la cruz desde las 9 de la mañana hasta 3 de la tarde, por 6 horas. Él, sus ambas manos fueron clavadas, también sus pies, ambos pies fueron clavados. Él estaba muy doloroso, derramaba la sangre. ¿Por qué? Él murió en la cruz. Obviamente, para salvarnos, Él murió. También obedeciendo, para obedecer la palabra de Dios, para obedecer la voluntad de Dios, Él murió y cumplió la salvación. Por eso nosotros podemos saber que José obedeció a su padre, ¿verdad? José es la sombra de Jesucristo. Génesis capítulo 37, versículo 28, leamos juntos. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. Por 20 piezas de plata llevaron a José a Egipto. José fue vendido por los por sus hermanos, ¿sí o no? ¿De verdad? Por 20 piezas de plata, ¿verdad? La Biblia dice, por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Jesucristo también fue vendido por Judas Iscariote. ¿Por cuántas piezas de plata él fue vendido? Por 30
piezas de plata, ¿verdad? Por eso José es la sombra de Jesucristo. Y José, sin pecar, él padeció mucho. Él fue a la cárcel. Génesis 40, versículo 15 dice: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Él no cometió el pecado, pero fue vendido por sus hermanos, ¿de verdad? Y fue a Egipto. Y después, aunque él no cometió adulterio, otra vez, él se fue a la cárcel, ¿sí o no? Él no cometió el pecado. Jesucristo también. La Biblia dice, no hay pecado en él. En este versículo, ¿quién es él? Jesucristo. Jesucristo no tenía ningún pecado. Él cumplió, él obedeció a toda palabra. Pero para salvarnos por nuestro pecado de pasado, presente y futuro, él murió en la cruz. So, José es la sombra de Jesucristo. Génesis capítulo 41, versículo 40. Leamos juntos. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra. Al final, José se convirtió en primer ministro de Egipto, ¿verdad? Jesucristo también recibió toda potestad por Dios en el cielo y en la tierra. Por eso, después, cuando Jesucristo vendrá por segunda vez, Jesucristo vendrá por segunda vez, ¿sí o no? Ahora, ¿dónde está Jesucristo? Está en el cielo. Hace 2000 años, Jesucristo murió por nuestros pecados. Él era Salvador. Él resucitó al tercer día y Él ascendió al cielo. Pero después, Jesucristo vendrá otra vez como Rey de Reyes. ¿Por qué Jesucristo vendrá por segunda vez? Para llevar a los salvos al cielo y para juzgar a los incrédulos, ¿de verdad? Por eso Jesucristo recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. También cuando los pecadores estarán en gran trono blanco para juzgar a los pecadores, ¿quién juzgará? Jesucristo juzgará a los pecadores en gran trono blanco. También nosotros tenemos que saber, aunque los cristianos no irán al infierno, pero tenemos que saber, vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, capítulo 10.
disculpe, capítulo 5 otra vez. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Leamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y versículo 10 también vamos a leer. Leamos juntos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aunque los cristianos no estarán ante el trono blanco, pero los cristianos estarán ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Los cristianos estarán ante el tribunal de Cristo para recibir la recompensa. Para recibir la recompensa. Después de recibir la salvación, cada cristiano lleva la vida cristiana diferentemente. Algún cristiano lleva la vida cristiana bien, pero algún cristiano no bien, no lleva la vida cristiana bien. Por eso, en el cielo, algunos cristianos quienes llevaban la vida cristiana bien recibirán más recompensa, pero algunos cristianos quienes no llevaban la vida cristiana bien no pueden recibir más recompensa. Por eso, todos los cristianos estarán ante el tribunal de Cristo para checar su vida cristiana. Así que los cristianos, después de recibir la salvación, tienen que obedecer la palabra de Dios. Tienen que llevar la vida cristiana continuamente para no perder su recompensa, de verdad. Jesucristo checará, juzgará a los pecadores, también a los cristianos, para dar la recompensa. Vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 4. Segunda de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4. Disculpe. Segunda de Timoteo, disculpe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Leamos juntos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿De verdad? Jesucristo juzgará a los vivos, a los cristianos y a los muertos también, a los pecadores, para checar nuestra vida cristiana. Jesucristo juzgará a los vivos y también Jesucristo juzgará a los muertos, a los pecadores, para juzgar. Por eso Jesucristo José es la sombra de Jesucristo. Vamos a buscar Génesis capítulo 37, versículo 5. Leamos juntos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron
a aborrecerle más todavía. Cuando nosotros aprendemos acerca de José, él soñó un sueño, ¿sí o no? ¿Verdad? Ustedes saben bien. Ahorita vamos a aprender que él soñó, ¿verdad? Soñó. Primero vamos a ver esta palabra. ¿Sí? Lo que él soñó era esto: mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Esto es un sueño que él soñó. Otro sueño que él soñó es esto. Génesis 37, versículo 9, leamos juntos. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a José. Este sueño también tiene significado. Este sueño también tiene significado. Después vamos a aprender. Pero primero nosotros tenemos que saber. En la época del Antiguo Testamento, Dios se apareció a alguien por medio de sueños, ¿sí, verdad? Por ejemplo, a Jacob también Dios dijo por medio de sueño. Por eso la Biblia dice, Génesis 28, versículo 12, y soñó. Jacob soñó. Primera de Reyes 3:5 dice, Salomón también, aquí, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Dios dijo a Salomón en sueños. También Dios dijo a Daniel en un sueño. Daniel 7:1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. En la época del Antiguo Testamento, Dios habló a alguien en los sueños. Pero ahora también Dios habla a algún cristiano en el sueño, ¿o no? Ahora no. Ya, la Biblia tiene todo. La Biblia tiene todo. Por eso nosotros podemos saber la voluntad de Dios por medio de esta Biblia. No se necesita sueño, no. Si nosotros aprendemos esta Biblia, podemos saber la voluntad de Dios. Ahora no se necesita sueño. Por eso, en la época del Antiguo Testamento, Dios dijo a los israelitas, Deuteronomio 13:1, 3. Las hermanas pueden leer, por favor. En la época del Antiguo Testamento, Dios dijo a los israelitas, algún profeta, eres falso, soñó. Y dice, vamos en pos de dioses ajenos, vamos a
adorar a ídolo porque un profeta, falso profeta soñó. Pero la Biblia dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueño. No crean en ese sueño. Cuando algún profeta soñó y pidió para adorar a ídolo, no crean. La Biblia dice. Ahora también nosotros no necesitamos creer en sueño, no, sino debemos creer en esta Biblia, ¿sí, verdad? Porque Dios nos dio esta Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 10. Ahora los hermanos pueden leer. Nosotros podemos saber ahora por medio de la obra de Satanás habrá gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso a veces por medio de sueño, de verdad, Satanás podría engañar a alguien. Por eso no necesitamos creer en sueño. ¿Es verdad? Vamos a aprender acerca del sueño de José. Mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Este sueño significa José se convertirá, ¿sí, verdad? En el primer ministro de Egipto y gobernará sobre sus hermanos. Este sueño tiene significado. Este sueño ya se cumplió, ¿verdad? Cuando José fue primer ministro de Egipto, ¿verdad? Génesis 37:8 dice, le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Cuando José fue primer ministro de Egipto, sus hermanos se inclinaron ante José. Este sueño se cumplió, de verdad. Y he aquí que esto es otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Este sueño, ¿qué significa? El segundo sueño de José, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Este sueño decía que José se convertiría en el primer ministro de Egipto y gobernaría sobre sus padres y sus hermanos. Este sueño también se cumplió, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber, después de soñar, no se cumplió rápido. Después de que José soñó este sueño, no se cumplió rápido, sino 13 años después, el sueño de José se cumplió. ¿Cuántos años después se cumplió? 13 años. ¿Cuándo José soñó? Cuando José tuvo 17 años. Él soñó, ¿de verdad? Pero 13 años después, su sueño se cumplió. 13 años después.
Aunque su sueño se cumplió tarde, pero José, no olvidó su sueño y creyó que Dios cumpliría su sueño. José no olvidó su sueño, guardaba su sueño siempre. Por eso al final él pudo convertirse en el primer ministro de Egipto. Él obedeció bien, aunque su sueño no se cumplió rápido, él obedeció bien la palabra de Dios. Él no se enojó, obedeció bien. Por eso, al final José se convirtió en el primer ministro de Egipto. Él aguantó bien, aunque hubo mucha dificultad, él aguantó bien. Él fue vendido por sus hermanos. Él entró en la cárcel, pero él obedeció bien la palabra de Dios. Dios estaba con él siempre, ¿de verdad? Al final, él ya fue primer ministro de Egipto. Nosotros también, como José tuvo un sueño y ese sueño se cumplió, los cristianos deben tener una esperanza en el Señor. ¿De verdad? En el Señor, en el Señor. Cuando los cristianos tienen una esperanza en el Señor, pueden llevar la vida cristiana bien, fuertemente, correctamente. Por eso nosotros vamos a pensar, ¿cuál es su esperanza en el Señor? ¿Ustedes tienen su esperanza en el Señor o no? Hoy vamos a pensar en nuestra esperanza en el Señor. Alguien ya tiene una esperanza de estos en el mundo. Necesitamos esta esperanza también. Si ustedes no tienen un coche, quieren comprar, necesitamos, ¿verdad? Para asistir a la iglesia. Y alguien quiere casarse en el Señor, especialmente los jóvenes quieren casarse con algún hermano, con alguna hermana. Podemos pensar que un casamiento en el Señor es una esperanza, ¿verdad? Y algún cristiano que se casó también podría tener esta esperanza, ¿verdad? Quiere una familia, ¿verdad? Pero yo pienso que esto, no sé, necesitamos dinero, pero primero nosotros en el Señor podemos tener una esperanza, ¿verdad? Alguien quiere esta esperanza, pero primero, ¿verdad? En el Señor necesitamos tener una esperanza. Antes de aprender acerca de nuestra esperanza en el Señor, primero nosotros podemos saber que los cristianos tienen la esperanza viva. Los cristianos tienen la vida eterna, ¿sí o no? Ustedes, pienso que todos ustedes ya recibieron la salvación. Los salvos tienen la vida eterna y pueden vivir en el cielo eternamente con Dios. También los salvos tienen la esperanza de la resurrección. Cuando Jesucristo vendrá por segunda vez, los cristianos serán arrebatados, resucitarán. Esto es una esperanza. También los cristianos tienen la esperanza de reunirse con otros hermanos. No solamente los cristianos
tenemos reunión en este mundo, en el cielo también, ustedes saben, habrá reunión con otros hermanos. Esto es una esperanza de los salvos. Y los cristianos pueden ver al Señor en el cielo. Ahora ustedes ya vieron al Señor o no? Todavía no vieron. Nada más leyeron la Biblia, ¿sí, verdad? Creyeron. Pero en el cielo los cristianos pueden ver al Señor. Y los cristianos pueden saber todo como Dios sabe, ¿sí, verdad? Ahora no sabemos todo, pero en el cielo pueden saber todo. Así que los cristianos pueden saber que ellos tienen estas esperanzas y después los cristianos tienen que recordar estas esperanzas. Hechos capítulo 2 versículo 17, leamos juntos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando los cristianos reciben la salvación, pueden recibir el Espíritu Santo también. Por eso los cristianos pueden tener una esperanza en el Señor, ¿sí, verdad? Tal como digo esta palabra, vuestros jóvenes verán visiones. No solamente los jóvenes, sino también todos los cristianos tendrían visiones en el Señor. Y vuestros ancianos soñarán sueños, como en este versículo, sueño es como esperanza o deseo en el Señor. Los ancianos soñarán sueños, esperanza en el Señor. Por eso los cristianos deben tener una esperanza en el Señor y tienen que llevar la vida cristiana correctamente. Por eso, ¿cuál es su esperanza en el Señor? Vamos a aprender. Ahora, esto es centro de misión, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuál es su esperanza en el Señor? Alguien dice así, mi deseo es que mi familia reciba la salvación. Mi deseo es que mi esposa reciba la salvación. Alguien dice que mi deseo es que mi amigo reciba la salvación. ¿Ustedes qué quieren en el Señor? Primero, en el Señor debemos esperar algo. Y después, como Dios cumplió el sueño de José, Dios cumplirá nuestra esperanza que tuvo en el Señor. ¿De verdad? Ayer ustedes aprendieron acerca de Esther, ¿verdad? El rey Asuero preguntó a Esther así: ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es su esperanza en el Señor? También nosotros podemos pensar que Dios nos preguntará así: ¿cuál es tu petición, Reina Esther? ¿Cuál es tu petición, hermanos
hermano? ¿Tienen la esperanza en el Señor o no? Si ustedes no tienen, tienen que tener. Escuchando la palabra de Dios, orando a Dios, leyendo la Biblia. Dios quiere darnos una esperanza en el Señor. ¿De verdad? Por eso, ¿qué va a pasar cuando algún cristiano no tiene la esperanza, una esperanza en el Señor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Cuando un cristiano no tiene una esperanza en el Señor, sería como el profeta Elías. Elías ya mató a los falsos profetas. Era muy fuerte, ¿sí, verdad? Tenía muy buen corazón hacia Dios. Pero después, ¿él qué quería? Él quería morir, ¿sí o no? Cuando Isabel, él quería morir. ¿Por qué? Él pidió a Dios así. Primera de Reyes 19:4, leamos juntos. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Vamos, basta ya, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El profeta Elías quería morir. ¿Por qué quería morir? Él se perdió su esperanza. Él era un profeta. Él tenía que predicar la palabra de Dios constantemente. Pero por el temor hacia Jezabel, su esperanza se perdió. Por eso quería morir. La Biblia dice, deseando morirse. Los cristianos también, yo pienso que ustedes no quieren morir, ¿no? Pero a veces, aunque no quieren morir, pero a veces cuando algún cristiano pierde su esperanza, se desanima, no quiere vivir para Dios, no quiere llevar la vida cristiana. Cuando un cristiano pierde su esperanza, no quiere servir, no quiere llevar la vida cristiana, no quiere predicar, no quiere asistir a la iglesia. Cuando un cristiano pierde su esperanza en el Señor. Por eso, mantener nuestra esperanza en el Señor continuamente es muy importante, muy importante. Por eso, como el rey Asuero preguntó a Esther así, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Dios podría preguntarnos así, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es su esperanza? Cuando cuando el rey Asuero le preguntó a Esther, Esther cómo contestó, respondió. Ella dijo que quería ser más bonita. Ella quería comer buena comida. Ella quería más lujosa casa. No. Ella quería tener más siervas. Ella quería viajar. No. Ella pidió al rey sobre la vida de Israel. Esdras 7:3, leamos juntos. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place,
séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Esther pidió al rey sobre la vida de su nación. Por eso, según su deseo, los israelitas se salvaron de la muerte. Los israelitas ya no murieron. ¿Quién es él? Bartimeo, ¿verdad? Él era ciego. Que cuando Jesucristo ya vino, él pidió así. Leamos juntos Marcos 10:51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Marcos 10:52. Leamos juntos. Y Jesús le dijo: vete, te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando Jesús ya llegó a él quería ver, ¿verdad? Porque él era ciego. Jesucristo le preguntó así: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que le cobre la vista. Él era muy difícil porque no pudo ver. Entonces, siempre quería ver, aunque su familia estaba con él, no la vio. Por eso él quería ver todo. Según su deseo, su vista se recuperó. Marcos 10:22. Aquí la Biblia dice: enseguida recobró la vista. Jesucristo ya le permitió su vista. También el rey Salomón también pidió a Dios, Primera de Reyes 3:9-10. Leamos juntos. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién? Cuando él fue el rey de Israel, quería gobernar al pueblo de Israel con sabiduría. Por eso él estaba preocupado sobre su trabajo. Por eso el rey Salomón pidió a Dios la sabiduría. Corazón entendido. Ante Dios, esta petición era digna. Por eso Dios le dio no solamente la sabiduría, y también le dio entendimiento y riquezas y gloria. Cuando el rey Salomón pidió a Dios la sabiduría, Dios le dio no solamente la sabiduría, sino también entendimiento y las riquezas. Por eso el rey Salomón tenía muchas riquezas, muchos tesoros. Por eso nosotros también podemos saber este versículo, Mateo 6:33. Leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros, ¿qué pedimos a Dios primero? El reino de Dios y su justicia. No buscamos primero riquezas, dinero, otras cosas mundiales, ¿verdad? Primeramente
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero nosotros debemos querer la predicación. Primero nosotros debemos querer que nuestra familia reciba la salvación. Y nosotros tenemos que pedir a Dios que nosotros podamos llevar la vida cristiana bien. También, primero, nosotros tenemos que pedir a Dios que podamos obedecer la palabra de Dios continuamente. Primero, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que llevar la vida cristiana bien. Para esto, nosotros tenemos que pedir a Dios. No podemos pedir a Dios sobre nuestro trabajo, sobre otras cosas, ¿de verdad? Pero primeramente tenemos que pedir a Dios el reino de Dios y su justicia. Y después la palabra de Dios que dice, todas esas cosas os serán añadidas. En este versículo, todas esas cosas, ¿qué significa? Casa, ropa, comida, bebida. Tenemos que trabajar en este mundo, ¿verdad? Para ganar dinero. Si no la Biblia dice si no trabajamos, la Biblia dice no comemos. Tenemos que trabajar. Pero esta palabra habla la prioridad de nuestra petición. ¿Qué buscamos primero? ¿Qué buscamos primero? Eso, cuando alguien busca como dinero primero, a lo mejor podría abandonar su vida cristiana. Por eso no es correcto. Primero debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando alguien no tiene buen carácter, ya podemos orar a Dios para tener buen carácter. En el Señor, nuestro carácter cambia, ¿sí o no? Cuando alguien se enoja rápidamente, podemos orar a Dios para cambiar nuestro carácter. Poco a poco cambia. Cuando alguien no lleva la vida cristiana bien, podemos orar a Dios. Cuando alguien no tiene buena relación con otros hermanos, podemos orar por otros hermanos. Cambia. No, la Biblia dice, busca primeramente su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Esto se llama Juan Knox. Era misionero, ¿verdad? Él quería predicar en Escocia, porque en Escocia había muchas almas perdidas. Él pidió a Dios. Él tenía un deseo en su corazón de predicar el evangelio en Escocia. Por eso Dios cumplió su deseo. Según su deseo, él pudo predicar el evangelio en Escocia. Por eso muchas almas perdidas recibieron la salvación. Nosotros también podemos esperar como él. Salmo capítulo 31, versículo 14, leamos juntos. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Esperaré siempre. No debe perder nuestra esperanza, sino debemos mantener nuestra esperanza en el Señor. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, llevando la vida cristiana, orando a Dios.
So, hoy yo espero que ustedes ah, ah, deban checar si tienen una esperanza en el Señor o no. Si no tienen, hay que recuperar su esperanza en el Señor. San Juan capítulo 16, versículo 24, leamos juntos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que le pidamos a Dios con esperanza. El Señor cumplirá nuestro deseo y nuestra esperanza, y después podemos regocijarnos. Vamos a buscar Génesis capítulo 37, versículo 22, 24. Los jóvenes pueden leer, por favor. Los jóvenes. Después de soñar, ¿qué pasó a José? Ya luego se cumplió su sueño o no. No, ¿qué pasó? Sus hermanos lo vendieron a Egipto. Le echaron en la cisterna. José, yo pienso que estaba muy contento cuando él soñó. Pero luego ya él entró en la tribulación. Entonces, era muy difícil cuando él entró en la cisterna. Él fue vendido como esclavo. Los cristianos también, después de recibir la salvación, los cristianos ya tendrán las dificultades. Nuestra vida cristiana no es fácil. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Potifar compró a José. José ya se convirtió en esclavo en la casa de Potifar en Egipto. Pero él ya estaba bien, pero de repente ya él se encontró una tentación, de repente, ¿verdad? ¿Qué? Ustedes saben bien, ¿sí o no? Esta tentación, pero vamos a aprender otra vez. Génesis 39, versículo 10, 11, leamos juntos. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Tentación de Satanás por medio de la esposa de Potifar, ¿sí o no? Cuando él no superó esta tentación, él no pudo ser primer ministro de Egipto. Pero él rechazó bien esta tentación, muy bien, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que aprender esto, ¿de verdad? Cuando la esposa de Potifar le tentó a José, ¿cómo José rechazó esa tentación? No escuchándola, ¿de verdad? Para acostarse al lado de él. No obedeció cuando la esposa de Potifar le tentó a José. No obedeció, no durmió con ella. Pues nosotros tenemos que saber,
él como rechazó la tentación de la esposa de Potifar. Huyó. Esto es una manera de superar la tentación. Hay que huir, no debe estar con ella. Ya José ya hizo bien, no estuvo con ella, se huyó. Nosotros también, cuando nosotros estamos tentados por la mujer, por hombre, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros estamos juntos, a veces podríamos pecar. Por eso, cuando un hombre y una mujer estén juntos, a veces podrían pecar adulterio. Por eso, como José, sí, ¿verdad? Nosotros debemos cuidarnos mucho. Y también podemos aprender cómo Satanás tentó a José. ¿Cómo Satanás tentó a José? Aquí, la esposa de Potifar tentó cada día. Hoy, mañana, próxima semana, cada. Esto es una manera de que Satanás nos tienta. Satanás no nos tienta una vez, no. Tenemos que saber, Satanás nos tienta siempre, cada día, hasta que Jesús venga por segunda vez. Tenemos que saber. Por eso siempre nosotros debemos preparar para rechazar la tentación de Satanás. Ustedes saben bien acerca de Sansón. Sansón también fue tentado por Dalila. Dalila le pidió a Sansón cada día. Por eso al final Sansón ya cayó en la tentación. Podemos saber. Por eso nosotros también tenemos que saber cómo Satanás nos tienta. Cada día nos tienta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que huirnos. Segunda de Timoteo 2:22. Leamos juntos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No solamente los jóvenes, sino también todos los cristianos tienen que obedecer esta palabra. Huye. Si estamos juntos con un hombre y una mujer, ya habría problema de pecado. Esto es las tácticas de Satanás. Por medio de orgulloso, sexo opuesto, dinero, comparación, preocupado, reproche de sí mismo, Satanás nos tienta. Por eso, primero, nosotros tenemos que saber, por medio de comparación, nosotros ya fácilmente comparamos con otros hermanos, ¿sí, verdad? Hermana, alguien, es muy bonita, pero ¿por qué no soy bonita? Eso, a veces comparamos. Algún hermano canta muy bien, pero yo no canto muy bien, por eso se desanima por la comparación. Satanás nos tienta por la comparación. Nosotros no debemos comparar con otros hermanos, sino debemos llevar la vida cristiana conforme a su medida de la fe. Cada cristiano tiene su medida de la fe. Algún cristiano canta bien, otro cristiano no canta bien. Algún cristiano tiene dinero, pero otro cristiano no tiene dinero. Si nosotros comparamos con otros hermanos, a veces nos desanimamos.
por la comparación. Por eso no necesitamos comparar, de verdad, con otros hermanos, de verdad. Y Proverbios capítulo 6, versículo 25, 26. Leamos juntos. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿De verdad? Eso, por medio de mujer, hombre, Satanás nos tienta. Por eso nosotros tenemos que obedecer esta palabra. En el corazón, primero no debemos tener codicia de pecado de adulterio, ¿de verdad? Después de pecar adulterio, se pierde todo. La Biblia dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Después de pecar adulterio, se pierde todo. Se pierde la fama, se pierde el dinero, se pierde, ¿sí, verdad? Nuestro trabajo en la iglesia. Por eso no debemos pecar adulterio. Entonces, algún como predicador, ¿verdad? Sigue predicando la palabra de Dios. Tiene que ser utilizado por Dios preciosamente. Los jóvenes también tienen que ser utilizados por Dios preciosamente. Pero ellos tienen que guardar, tienen que obedecer esta palabra. Cuando un joven comete adulterio una vez, por ese pecado no puede ser utilizado por Dios preciosamente. José rechazó bien la tentación de la esposa de Potifar. Por eso él pudo ser el ministro de Egipto, primero ministro de Egipto. Él pudo. Él rechazó la tentación de adulterio. Cuando los jóvenes o los hermanos, las hermanas, si ustedes quieren ser utilizados por Dios preciosamente, hay que rechazar la tentación del pecado. Es muy importante. Por eso nosotros vamos a aprender cómo es el pecado. El pecado es como el veneno. Cuando toma veneno, ¿qué va a pasar? ¿Todavía está vivo o muere? Muere. No puede. Cuando peca, no puede llevar la vida cristiana bien. No puede orar a Dios correctamente. Y el pecado es como un ladrón. Ladrón entró en la casa. ¿Qué hace? Lleva dinero, lleva muchas cosas, ¿sí o no? Por eso se pierde. El pecado es como ladrón, ¿no? Y el pecado es débil como un hilo al principio, pero luego se vuelve fuerte como un árbol. Por eso Satanás nos tienta primero que pequemos un pecado pequeño. Poco a poco Satanás nos engaña así. Peque un pecado pequeño. Peque en el corazón nada más. Nadie sabe. Por eso, aunque peca en el corazón, no hay problema. Satanás nos engaña así. Pero la Biblia dice, Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Primero, ¿qué? ¿En qué peca? La concupiscencia. En el corazón peca. Nadie ve, nadie sabe. Por eso, en mi casa yo estoy solo, por eso puedo pecar. En el corazón,
puedo amar a alguien, pero la Biblia dice, adulterar en el corazón es pecado. Adulterar. No debemos pecar adulterio en el corazón también. ¿De verdad? ¿Por qué? Cuando peca algún adulterio en el corazón, después, por la acción, podría pecar. Y después, no puede llevar la vida cristiana bien. ¿De verdad? So, Génesis 39, versículo 20 dice, leamos juntos, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Él entró en la cárcel, aunque no pecó. Pero nosotros tenemos que saber, en la cárcel también Jehová estaba con José. Jehová estaba con José en la cárcel. En la cárcel no es cómodo, no comía bien. Pero siempre Jehová Dios estaba con José. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Nosotros también, nosotros debemos querer que Dios esté con nosotros siempre. Sin Dios, nosotros no podemos hacer nada. Sin Dios, su familia puede recibir la salvación o no. No puede. Sin Dios, ¿ustedes pueden recibir la bendición de Dios? No. Sin Dios, una iglesia puede predicar bien? No. Sin Dios, ustedes pueden trabajar en su trabajo con alegría, con gozo? No. Sin Dios, su hogar está feliz? No. Cuando algún cristiano peca, Dios no está. Conforme, según esta palabra, nosotros podemos saber que Dios, José obedeció bien la palabra de Dios, aunque él estaba en la cárcel, aunque él estaba en la casa de Potifar como esclavo. José obedeció bien, no pecó. Por eso siempre Dios estaba con José. Nosotros también tenemos que aprender cómo Dios puede estar con nosotros. Primero, debemos obedecer la palabra de Dios, como José. La Biblia dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta palabra significa que es mejor obedecer que servir en la iglesia. Algún cristiano sirve muy bien en la iglesia, pero no obedece. No es bueno. Es necesario servir en la iglesia, trabajar, pero no obedece. El rey Saúl no obedeció bien. Por eso Dios no estaba con él. Dios no estaba con él. Lo dejó. En lugar de el rey Saúl, David fue el rey de Israel. Porque el rey Saúl no obedeció. Por eso los cristianos tienen que obedecer. Y los cristianos, ¿qué tienen que hacer para que Dios esté con ellos? Apocalipsis 2:5 dice, leamos juntos, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Algún cristiano ya llevan la vida cristiana bien después de recibir la salvación, pero poco a poco no asiste a la iglesia, no lee la Biblia, no ora a Dios, no predica, poco a poco, y después deja
su primer amor y abandona su vida cristiana. Por eso Dios no está con él. La Biblia dice, quitaré tu candelero de su lugar, de su lugar. Significa que Dios no está con él, porque él dejó el primer amor. Cuando para que Dios esté con nosotros siempre, nosotros ya no debemos el primer amor de Dios. Y tenemos que orar a Dios cuando Dios, para que Dios esté con nosotros. Salmo 145, versículo 18, leamos juntos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cuando los cristianos oran a Dios, pueden saber que Dios esté con ellos siempre, ¿de verdad? Eso, la oración es una conversación con Dios. Hablamos con Dios. Los hijos hablan con sus padres, ¿verdad? So, Jehová está cercano a todos los que le invocan. Cuando los cristianos oran a Dios, Dios está con ellos. Eso hay que orar, ¿sí? ¿Verdad? No debemos orar aparentemente, sino debemos orar sinceramente con el tiempo. Y para que Dios esté con nosotros, nosotros debemos permanecer en la iglesia. Mateo 28, versículo 20, leamos juntos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso, Dios está en la iglesia. Para que Dios esté con nosotros, los cristianos tienen que permanecer en la iglesia. San Juan capítulo 8, versículo 29, leamos juntos. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 그래서 Jesucristo, cuando él hizo lo que le agradó a Dios, Dios no dejó solo a Jesucristo. Cuando un cristiano hace lo que agrada al Señor, el Señor siempre estará con él. ¿Con qué está complacido el Señor? Al Señor, ¿qué le gusta? ¿Cómo nosotros podemos agradar al Señor? Por medio de predicación. Por medio de predicación. Por eso debemos predicar el Evangelio continuamente. Génesis 40, 14, leamos juntos. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ahora, ustedes ya están escuchando bien, muchas gracias. Pero para continuar bien, vamos a hacer ejercicio un poco. Levanten su mano a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Giren sus hombros, no hombre, hombro. Ya hasta ahora ya ¿están escuchando bien? Sí. Vamos a aplaudir 10 veces. Ya alguien aplaudió 11 veces. Yo estoy checando. Ahora 5 veces. Todavía falta 3 veces. Está mejorando.
Vamos a aplaudir a todos. Ya, buen trabajo. Pero, pero esto es una prueba. Si ustedes pueden escuchar bien o no. Ahora necesitan aplaudir. -1. ¿Sí? -1. Cuando yo digo como 3 veces, ustedes van a aplaudir 2 veces. ¿Sí me explicó? Sí. 1, 2, 3. Una vez. -1. Yo probé, sí, ¿verdad? Yo chequé. 2 veces. Otra vez, voy a checar. 3 veces. Alguien aplaudió 3 veces. Otra vez. 2 veces. Entonces, yo pensé que para que hagan perfectamente, hasta hoy no puede terminar. Después voy a checar otra vez. Con este versículo vamos a aprender. Hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Por qué? Esta palabra José dijo a un jefe de los coperos, ¿verdad? Me saques de la cárcel, porque él estaba en la cárcel. O sea, él quería salir mucho tiempo, muchos años él estaba en la cárcel. José interpretó el sueño del jefe de los coperos y de los panaderos. El jefe de los coperos pudo salir de la cárcel, por eso José le pidió así. Pero y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Se olvidó. Aunque José pidió a él, se olvidó. Entonces, José, a lo mejor por un momento estaba un poco triste, pero también José aguantó bien por 2 años. José otra vez se quedó en la cárcel por 2 años. Él ya aguantó bien. Nosotros también, a veces, los cristianos, a veces, la promesa de Dios se tarda mucho. Algún cristiano, algún joven quiere casarse, pero a veces ya su deseo se tardaría. Algún cristiano ya quiere predicar a su familia, pero a veces se tarda mucho o poco. A veces Dios cumplirá nuestro deseo más tarde, pero a veces Dios cumplirá nuestra oración rápido, pero a veces no cumple nuestra oración rápido. Más tarde Dios cumple nuestra oración. Por eso cuando la promesa de Dios se tarda, ¿qué tienen que hacer los cristianos? ¿Qué tienen que hacer los cristianos? Hay que obedecer la palabra de Dios continuamente. ¿Cómo? Salmos 37, versículo 1 al 4, leamos juntos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nuestra promesa se tarda mucho,
¿Cómo esperamos? La Biblia dice, hacer bien, obedeciendo, llevando la vida cristiana, asistiendo a la iglesia, sirviendo al Señor, sirviendo a los hermanos, debemos esperar. Algún cristiano, cuando su promesa, su petición, su oración se tarda, abandona su vida cristiana, no asiste, se enoja, no asiste, abandona su vida cristiana, no es correcto. Haciendo el bien, sirviendo a los hermanos, asistiendo a la iglesia, obedeciendo la palabra de Dios, hay que esperar. ¿Por qué? Cuando la promesa de Dios se tarda y no lleva la vida cristiana continuamente, se pierde su recompensa, no puede ser utilizado por Dios preciosamente. So, haciendo el bien hay que esperar, ¿de verdad? Haciendo el bien. Y hasta Salmos 119, 112, leamos juntos. Mi corazón incline a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Hasta el fin, nosotros tenemos que esperar, aguantar hasta el fin, hasta que Jesús venga por segunda vez. Tenemos que asistir a la iglesia, ¿de verdad? Y aquí tenemos que saber esto. Hay que creer en que Dios nos da la salida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea hermana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando nosotros estamos tentados, de verdad, tenemos que recordar esta palabra, que Dios nos dará la salida. Por eso no se preocupen cuando ustedes ya están bajo las dificultades, siempre memorizar, hay que memorizar esta palabra, porque Dios es bueno. Salmos 119, 68 dice, bueno eres tú. Dios es bueno. Dios quiere que todos ustedes reciban la bendición de Dios. Dios es justo. Si ustedes obedecen bien, ciertamente pueden recibir la bendición espiritual y carnal también, ¿verdad? La Biblia dice, Romanos 8, 28, leamos juntos. Y sabes que a los que aman a Dios, todas estas cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Cuando ustedes tienen las dificultades o tienen problemas o tienen accidente, la enfermedad, no se preocupen. Al final, Dios nos dará la bendición. So, ahora no sabemos por qué Dios nos permite varias cosas, pero después, para darnos la bendición, Dios nos permite alguna dificultad. Por medio de José, nosotros podemos saber, aquí la Biblia dice, Génesis, aquí, Génesis 40, aquí, esta palabra, Hebreos, Génesis 41, versículo 56, leamos juntos.
y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y venía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. José al final ya fue el primer ministro de Egipto. Él ya perdonó a todos sus hermanos, perdonó. Aquí, Génesis 46, 6, 42, 6, leamos juntos. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. So, su sueño se cumplió al final. Cumplió al final. So, nosotros tenemos que saber. Génesis 45, 5. Leamos juntos. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de Dios. Dios envió a José a Egipto primero para salvar la familia de José. Dios lo hizo. Dios lo hizo. José pensó así. Los cristianos también. Aunque los cristianos tendrán muchas las dificultades, pero para alguna razón Dios nos permite. So, si nosotros pensamos que Dios nos permite alguna tentación, alguna dificultad, nosotros podemos aguantar bien. La Biblia dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios envió a José a Egipto. José pensó así. Dios lo hizo por medio de sus hermanos. So, a veces Dios nos permite algo por medio de otros hermanos. Por eso no debemos hablar mal contra otros hermanos, aunque ellos ya hicieron malas cosas. No debemos hablar mal contra ellos. Porque a veces Dios nos permite algunas cosas por medio de otros hermanos. Dios nos permite. Por eso tenemos que pensar como José. ¿Sí? Deuteronomio 8:12, leamos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Los israelitas, ¿cuántos años vivieron en el desierto? 40 años, ¿sí o no? ¿Quién les permitió? La Biblia dice, Dios les permitió. Dios Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto. Jehová Dios permitió la vida de Israel en el desierto por 40 años para probar su fe, para entrenarnos. Dios permitió. También a nosotros Dios permite nuestra vida. Por eso tenemos que pensar que Dios nos permite algo, ¿verdad? So, cuando aquí cuando Faraón soñó, José interpretó. José interpretó bien el sueño de Faraón y él se convirtió en el primer ministro de Egipto. Él pudo casarse también. Y él perdonó a todos sus hermanos.
él cuando se encontró con sus hermanos, él lloró, él recordó su vida. Aquí la Biblia dice, Génesis 43:30 dice, y entró en su cámara y lloró. ¿Quién lloró? José lloró. Y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, lloró. Los cristianos también podrían llorar en este mundo, pero la Biblia dice, en el cielo Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Salmos 126, 5, 6, leamos junto. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Para sembrar las semillas es difícil, ¿verdad? Cuando predicamos el Evangelio, también es difícil. Con lágrimas podríamos predicar, pero después, abajo hoy se predica el Evangelio, después de recibir la salvación, nosotros podemos estar contentos con los salvos recientes. Para traerlos era muy difícil. Hay que pagar dinero, hay que manejar, hay que orar por ellos. Pero después de recibir la salvación, podemos olvidar. Cuando una mamá dio a luz, ya tuvo dolor, ¿sí o no? Pero después de dar a luz, puede olvidar. Nosotros también. Cuando predicamos el Evangelio con lágrimas, después regocijarnos. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, San Lucas 6:21, leamos juntos, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Entonces, en este mundo a veces podemos llorar, pero después podemos reírnos, ¿sí, verdad? Que un poco más vamos a aprender. Génesis 41, versículo 40, leamos juntos. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mejor que tú. Que José al final se hizo el gobernador de Egipto. Toda su familia fue a Egipto, ¿verdad? José se encontró con su papá, Jacob, aunque él fue vendido como esclavo, pero después él se convirtió en el primer ministro de Egipto, así. Primero fue esclavo y después él fue primer ministro de Egipto. Abraham también, ustedes aprendieron sobre Abraham. Abraham también tuvo la prueba de Dios, ¿sí o no? Después de pasar la prueba de Dios, él recibió la bendición de Dios, ¿verdad? Primero la prueba y después la bendición. Aprendió sobre Job, también Job primero recibió aflicción, ¿sí o no? Recibió sufrimiento y después él recibió la bendición de Dios. Esto es el orden de Dios para darnos la bendición. Primero nos permite sufrimiento, aflicción, dificultad y después nos dará la bendición. Siempre igual. Ahora igual también. Para recibir la bendición de Dios, tenemos que
aguantar bien, con paciencia, con la obediencia. Los israelitas eran esclavos en Egipto, pero ellos aguantaron bien y después pudieron entrar en la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, el Señor nos permitirá sufrir por nuestro bien y después nos recompensará con gloria. Primero sufrimiento y después nos dará la bendición. En este mundo, para predicar el Evangelio, habría dificultades, pero Dios nos recompensará en el cielo, ¿verdad? Con la gloria eterna. Romanos capítulo 8, versículo 18, leamos juntos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Primero, nos permite las aflicciones y después nos dará la gloria venidera. Nuestra aflicción no es comparable con la gloria venidera. Nosotros estamos bajo las dificultades por un momento, no mucho tiempo. Termina muy rápido y después nos dará la bendición de Dios. Proverbios 23, versículo 17, leamos juntos. No tenga tu corazón envidia de sus pecadores, de los antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Por los pecadores, por malas personas, no necesitamos quejarnos, no necesitamos tener la envidia de los pecadores, sino debemos temer a Dios siempre y podemos obedecer la palabra de Dios. Y después la Biblia dice, tu esperanza no será cortada. Siempre Dios nos dará nuestra recompensa. Por eso no debemos perder nuestra esperanza. Si los cristianos obedecen la palabra de Dios como José y soportan el sufrimiento, podrán recibir la bendición de Dios como José. Siempre nosotros debemos recordar esto. Hoy hasta aquí José soñó. Los cristianos también deben tener una esperanza en el Señor y hay que guardar. Y al final, como el sueño de José se cumplió, nuestro sueño también se cumplirá en el futuro. No debemos desanimarnos, sino debemos llevar la vida cristiana constantemente y debemos esperar continuamente. Hoy hasta aquí, con oración vamos a terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos acerca de José. José soñó y aguantó bien, aunque él fue vendido como esclavo, aunque él entró en la cárcel también, Dios estaba con él. Y después él se fue, se hizo el primer ministro de Egipto. Él recibió la bendición de Dios. Nosotros también, aunque nosotros recibimos la salvación, nuestra vida cristiana no es fácil, pero como José queremos aguantar las dificultades. Somos muy débiles, ayúdanos para que podamos aguantar bien
nuestras dificultades. Y con todos los hermanos para que ellos tengan la paciencia y lleven la vida cristiana constantemente. Hoy en la mañana se predicó el Evangelio. Muchas almas perdidas también escucharon bien y algunos recibieron salvación. En la tarde habrá habrá tiempo de consulta para que los que tengan duda, para que algunos quienes tienen la duda, Dios ayudarles para que ellos reciban la salvación seguramente. Confiamos todo en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.